También estoy contigo, pueblo querido. Bueno, ya tenemos predicador. Aquí terminan las historias y comienza una predicación. Así ha sido en toda esa gira que hicimos por el norte en estos días y aún seguirá por toda esa semana. La próxima semana vamos a estar el sábado y domingo en Franca, São Paulo, donde va a haber una reunión de pastores el sábado y el domingo con el pastor Antonino Barci. Y esperamos también muchas bendiciones de Dios ahí. Pero ahora vamos a orar al Señor y entregar el predicador de ese día en las manos del Señor. Señor Jesucristo, una vez más estamos ante tu presencia y suplicamos tus bendiciones, Señor. Te suplicamos, Señor, sea con nuestro hermano William en este día y ponga en el corazón de él todo lo que necesitamos, Señor, para cumplir tu voluntad. Que el mensaje de hoy, Señor, sea de bendición para toda la familia humana. Para eso, Señor, lo dejamos en tus manos, en el nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora con nosotros, nuestro hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de internet en diferentes naciones. Un saludo muy especial a todos los ministros presentes y también los que están en otras naciones. Para esta ocasión leemos en el libro del Génesis, capítulo 2, versos 4 en adelante. Y dice de la siguiente manera: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia que o Senhor fez o céu e a terra. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, y toda hierba del campo antes que naciese. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Porque ainda o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para labrar a terra. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. O vapor, porém, subia da face da terra e regava toda a face da terra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Y Jehová Dios levantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E plantou o Senhor Deus o jardim do Éden, na banda do oriente, e pôs ali o homem que tinha formado.
Luego el verso 15 en adelante dice de este mismo capítulo 2. No versículo 15 do mesmo capítulo 2 em diante diz: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudora que esteja com ele, diante dele. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e permita-nos entendê-la. El ser humano en el huerto del Edén. O ser humano no jardim do Éden. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El ser humano es la corona de la creación. Por esa causa Dios colocó al ser humano sobre toda la creación, sobre todo el planeta Tierra, y lo colocó para que cuidara, guardara el planeta Tierra con todo lo que Dios había colocado en él. El ser humano no tenía miedo. En el huerto del Edén hubo dos árboles, uno el árbol de la vida y el otro el árbol de ciencia del bien y del mal. Y el ser humano, por cuanto fue colocado en la tierra, habiendo antes recibido el libre albedrío, porque desde antes de estar en la tierra tenía el libre albedrío. Veamos el porqué. Capítulo 1 del Génesis, versos 26 al 27, al 28, y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y le dijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El ser humano fue hecho a imagen de Dios. Dios dijo:
hagamos al hombre conforme, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero cuando leemos, el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Son dos cosas. Pero cuando lo hace aquí, lo crea aquí, lo creó a su imagen. Y que de la semejanza, luego se la dio en el capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En esta ocasión es que le da la imagen física, o sea, la semejanza física. La imagen es la angelical, o sea, el cuerpo angelical. Pero la semejanza es la parte física. Fueron dos momentos. El ser humano vivió en su cuerpo angelical, en esa imagen divina, por un tiempo, y no sabemos cuánto. Pero luego le dio el cuerpo físico del polvo de la tierra. Ya teniendo la imagen divina, siendo un ser angelical, o sea, con un cuerpo angelical, porque la imagen es el cuerpo angelical. El cuerpo angelical pertenece a otra dimensión, la dimensión de los ángeles. Por eso cuando se habla de la imagen de Dios, se está hablando del cuerpo angelical de Dios, el cual usted lo encuentra en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, en Números, en Deuteronomio, en los Salmos, en los profetas y así por el estilo. Es imagen de Dios, es el ángel del pacto, en el cual está el nombre de Dios, el cual le pareció al profeta Moisés y le dijo que había descendido para libertar al pueblo hebreo, porque había escuchado el clamor, el gemido del pueblo. Y ese ángel le dice, yo soy el Dios de tu padre. O sea, el Dios de Abraham, el padre de Moisés. El Dios de Abraham. Dios de Isaac. Dios de Jacob. ¿Y cómo puede ser ese ángel el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque ese es el cuerpo angelical de Dios, la imagen divina en el cual está Dios. Por eso encontramos a través de la Escritura que muchos hombres de Dios dijeron que Dios le apareció. Abraham, Isaac, Jacob, el cual luchó con un hombre, un ángel, un hombre de otra dimensión. Hoy en día dirían un extraterrestre.
teríamos un extraterrestre. Eso está en el capítulo 32 del Génesis, versos de 24 al 32. Versículo 24 al 32. Y Jacob estuvo bien agarrado de ese varón, E Jacó esteve bem agarrado desse varão, no lo soltaba. não o soltava. Y ese varón le dice, E esse varão lhe disse: suéltame, solta-me, raya el alba. e raia a alma. Vamos a leerlo, dice, capítulo 32, verso 24 del Génesis. 2 de Gênesis, versículo 34. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele o varão até que a alma subia. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua corda e se deslocou a juntura da corda de Jacó lutando com ele. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. E disse: deixa-me ir, porque já a alma subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. E disse: qual é teu nome? E ele respondeu: Jacó. Ahora él sabía cuál era el nombre Agora, o anjo sabia qual era o nome de Jacob, de Jacó, como también como também él sabe cuál es el nombre suyo. ele sabe qual é seu nome. Pero se requería Mas estava se requerendo que Jacob se identificara con su nombre, que Jacó se identificasse com seu nome. porque iba a recibir una bendición, Receberia uma bênção un cambio de nombre, y él no lo sabía. de nome e ele não sabia. Pero él quería una bendición. Mas ele queria uma bênção. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Então disse: não se chamará mais teu nome Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Y ahora, E agora, él estaba luchando allí ele estava lutando ali con un hombre, com um homem. pero Jacob había luchado Mas Jacó tinha lutado con su hermano Esaú com seu irmão Esaú, y había vencido, tinha vencido y luchó e lutou con su padre para que le diera la bendición de la primogenitura, y venció también. Luchó con su suegro y también obtuvo la victoria. No le quisieron dar não quiseram dar a Raquel a Raquel. cuando él trabajó 7 años por Raquel, Ele trabalhou 7 anos por Raquel y le dieron e lhe deram a Lea, a lei. pero él trabajó 7 años más. Mais 7 anos. Eso nos enseña Isso nos ensina lo que es un hombre con metas. com metas. Ahora Agora, el suegro creyó o sogro achou que él estaba ganando, que estava ganhando. pero el que estaba ganando era Jacob, Estava ganhando era Jacó. porque todas las cosas obran a bien para los que aman a Dios. Había un programa divino. Havia um programa divino. Y ahora E agora, no le dan la por la cual él trabajó, não deram da forma que ele trabalhou. le dieron la mayor E deram a mais velha. y trabajó 7 años más, Ele trabalhou mais 7 anos. pero obtuvo Mas obteve la que él amaba, que ele amava. la que representa A que representa a la iglesia a igreja del Señor Jesucristo. Y ahora e agora también cada una de ellas também cada uma delas tenía una sierva. tinha uma serva. O sea que Jacob ganó Ou seja, Jacó ganhou 4 4 para multiplicarse e multiplicar. y formarse así E assim se formaram las cabezas de tribu as cabeças das tribos
los patriarcas, y de ahí venir e dali vir un pueblo povo que Dios le había prometido a Abraham. prometido a Abraão. Y ahora E agora podemos ver que todas las cosas obran para bien podemos ver que todas as coisas contribuem para o bem. para los que aman a Dios, para aquellos que son llamados conforme al propósito divino. Hay un propósito divino, y si usted está en ese propósito divino, incluido por Dios, todo va a obrar para bien. Y ahora, Jacob viene con muchas riquezas, Vem com muitas riquezas, pero sí tiene que enfrentar a su hermano. mas vai enfrentar a seu irmão. Y le dan la noticia E lhe deram a notícia que su hermano viene con unos 400 o 450 hombres armados. 450 homens armados. Y ahí sintió miedo. E ele ficou com medo. ¿Por qué? Porque Esaú había dicho, Por quê? Porque Esaú tinha dito, cuando muera mi padre, o dia que meu pai morrer, yo voy a matar a Jacob, mi hermano. meu irmão. Y Jacob E Jacó estaba muy asustado. estava muito assustado. Y ahora cuando él envía delante de él a sus siervas E agora, quando ele via diante dele suas servas y a Lea e a lei con sus hijos, seus filhos, sus siervas también con los hijos de ellas, servas também, y luego se queda e logo o deja a lo último ou fica na parte final, a Rebeca, a Rebeca, la amada, a amada, y queda con su hijo José, seu filho José, y quizás estaba embarazada, quem sabe estava grávida, y dice, si Esaú viene y mata los primeros, e ele disse, se Esaú vem, mata os primeiros, y a los últimos pueden escapar. já os últimos podem escapar. Y si mata a las siervas con los hijos, As servas com os filhos, y también a Lea con sus hijos, também a Leia com os filhos, por lo menos Rebeca Rebeca puede escapar pode escapar con José. com José. Y si estaba embarazada, Se estava grávida, pues también pois também, con el bebé que tenía en el vientre, que sería Benjamín. que seria Benjamim. Y ahora E agora, la envía también, a envia também, pero en el último grupo, mas no último grupo. y luego E logo, se queda solo ficou só y se encuentra e se encontra con un hombre de otra dimensión, com homem de outra dimensão, para entenderlo más claro. para entender mais claramente. Recuerde que los ángeles son hombres de otra dimensión, E os anjos são homens de outra dimensão, con cuerpos de otra dimensión. corpos de outra dimensão. Dios dice Deus disse que ha hecho a sus ángeles que fez seus anjos espíritus. espíritos. Veamos aquí, Vejamos aqui, Hebreos capítulo 1, Hebreus capítulo 1, nos dice, nos diz, verso 7, versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, e quanto aos anjos diz, el que hace a sus ángeles espíritus o que fez seus anjos ventos y a sus ministros llama de fuego. labareda de fogo. Dios hace a sus ángeles Deus faz a seus espíritu. espíritos, Un espíritu espírito, es un cuerpo de otra dimensión. corpo de outra dimensão. Por eso cuando han aparecido en la escritura, a través de la historia bíblica, Na escritura, através da história bíblica, han sido vistos en muchas ocasiones como hombres de otra dimensión. Si leemos el libro del profeta Daniel, encontraremos ahí al arcángel Gabriel, encontraremos ali o arcanjo Gabriel,
Y recordando, por supuesto, que Gabriel significa varón de Dios, hombre de Dios, el cual le habla al profeta Daniel. Ese profeta era un gobernador, un político. Era el gobernador de Babilonia. O sea, que no solamente era un hombre espiritual, sino que era un político también. A él, en el capítulo 2 y otros capítulos del libro de Daniel, le habla acerca de temas políticos. Cuando le muestra sobre el sueño que tuvo Nabucodonosor de una estatua gigante que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. Con ese sueño o visión, porque al ser un sueño y luego ser interpretado por Daniel, viene a ser una visión. Un sueño interpretado por un profeta viene a ser una visión. Y ahora Nabucodonosor estaba interesado, siendo un político, en lo que eso significaba, porque los pensamientos de él eran: ¿qué será el futuro? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi reino? ¿Qué será de la humanidad más adelante? Y Dios le muestra en sueño lo que iba a ser, y se lo muestra con esa estatua. Y solamente Daniel podía interpretar ese sueño. A él le podía ser dada la visión de lo que Nabucodonosor había soñado, y también la interpretación, pues nadie más podía interpretarlo, pues era un sueño de Dios y tenía un propósito por el cual fue dado este sueño a Nabucodonosor. Encontramos que ahí está lo que sería la trayectoria del reino de los gentiles. En ese sueño encontramos las diferentes etapas por las cuales se pasaría el reino de los gentiles. La cabeza de oro es el reino de Nabucodonosor. Nabucodonosor y su reino. Se le había olvidado el sueño a Nabucodonosor. Pero a Daniel le fue mostrado. Daniel salvó, libró de la muerte a los sabios de Babilonia, a los astrólogos, a los adivinos, a todos. Porque el rey iba a matar a todos esos sabios porque no le podían dar a conocer cuál era su sueño. El pecho y los brazos de plata significaban o mostraban el imperio medo-persa, que vendría después del imperio romano, que vendría después del imperio babilónico. Y luego del imperio medo-persa, representado en el pecho y los brazos de plata, vendría el imperio de Grecia, representado en el vientre y los muslos de bronce.
En lugar del imperio de Grecia, vendría el imperio romano de los Césares, representado en las piernas de hierro. Ese cuarto imperio tendría dos partes. Las piernas de hierro, que estaban gobernando en el tiempo de Jesús, y que fue el imperio que crucificó a Cristo por medio de los soldados romanos. Y luego viene la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, con 10 dedos, 5 cada pies, lo cual corresponde a todo el tiempo después del reino de los Césares. Después de la caída del imperio romano, de ahí en adelante, hemos estado viviendo en la etapa de los días de hierro de barro cocido del reino o imperio de los gentiles. La etapa que estará existiendo hasta la venida del Señor. Y ahora podemos ver cómo desde otra dimensión ángeles de Dios están a cargo de revelar, de dar a conocer estas cosas. El ángel Gabriel tiene acceso al libro de la verdad, libro que contiene todas estas cosas que van a suceder. Por eso siempre le he llamado a ese ángel el ángel profeta de la revelación divina. Y ahora podemos ver que este ángel aparece en diferentes ocasiones al profeta Daniel en forma de hombre, por eso es llamado Gabriel, hombre, varón de Dios, un mensajero de Dios, un hombre mensajero de Dios de otra dimensión. Se puede decir un extraterrestre. También el ángel o arcángel Miguel es una persona de otra dimensión. Y es el príncipe, el ángel, arcángel que está por los hijos de Israel. Recuerden que hay una costumbre en muchas naciones que tienen como ángel guardián a un ángel. Y el pueblo hebreo, conforme a la Biblia, tiene al arcángel Miguel. A cualquier nación le gustaría que el ángel guardián fuera Miguel. Ahora podemos ver que hay un mundo espiritual, pero real, y aún más real que el que vivimos aquí, porque el que vivimos aquí es temporero. Uno vive un tiempo y después muere el cuerpo físico, pero el espiritual no tiene muerte, sigue hacia adelante. A ese mundo van los creyentes en Cristo, al de los ángeles, a la dimensión sexta, que es la dimensión de los ángeles, llamado también el paraíso. Y ahora encontramos que antes del ser humano tener el cuerpo físico,
o sea, la semejanza física, que fue traída del polvo de la tierra, de donde Dios formó el cuerpo físico del ser humano. Primero tenía el cuerpo angelical, la imagen de Dios. Y ahora el ser humano fue colocado en el huerto del Edén para cuidar, labrar, llevar a cabo las labores correspondientes en el huerto del Edén. Fue colocado sobre los animales, sobre las aves, sobre los peces y sobre toda la plantación que Dios colocó en la tierra. O sea que Dios colocó al ser humano como Señor y como Rey en el planeta Tierra, porque de toda la creación que Dios realizó en la tierra, el ser humano es el único hecho creado por Dios a imagen y semejanza de Dios. Por lo cual, así como Dios tiene libre albedrío, el ser humano también. Y así como Dios y los ángeles conocen el bien y el mal, cuando el ser humano pecó, le fueron abiertos los ojos y vino a conocer el bien y el mal. Para que tengan un cuadro claro, leemos en el capítulo 3 del Génesis, verso 22, del 24, dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva eterna y viva para siempre. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado o tomado. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para labrar a terra de que fora tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. El ser humano ahora no puede llegar al árbol de la vida para comer, porque sería eterno si comía del árbol de la vida y habiendo pecado sería un pecador eterno. Viviría como pecador eternamente. Y así Dios no desea que el ser humano viva. Y ahora, sabiendo el bien y el mal, como Dios viene a ser el ser humano. Y por consiguiente, el ser humano tiene libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Porque sabe, conoce el bien y el mal. Y ahora encontramos que el ser humano tiene una responsabilidad delante de Dios. Escoger entre el bien y el mal. Y Dios le recomienda al ser humano que escoge el bien. Lo encontramos
en Deuteronomio, capítulo 30. Recordemos que es muy importante para el ser humano escoger. Capítulo 30 de Deuteronomio, verso 15 en adelante, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ves aqui, hoje te tenho posto a vida e a morte, o bem e o mal. Y eso es como fue en el huerto del Edén. E é assim como foi no jardim do Éden. El ser humano O ser humano tenía que hacer tinha que fazer la elección correcta, a eleição correta, pero no la hizo. mas não a fez. Y luego E logo que pecó, que pecou, perdió la vida eterna. perdeu a vida eterna. Porque Dios le dijo: Porque Deus lhe disse, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, o dia em que comas a árvore da ciência, ese día morirás. esse dia morrerás. Por lo tanto le dijo, Portanto, lhe disse, le advirtió lhe advertiu, que no comiera que não comesse del árbol de la ciencia del bien y del mal. do bem e do mal. Pero ¿y por qué Mas por que estaba allí estava ali el árbol de la ciencia del bien y del a mal? ciência do bem e do mal? Y Dios no le impidió E Deus não impediu que comiera, que ele comesse. porque así como Dios tiene libre albedrío, el ser humano, por cuanto es a imagen y semejanza de Dios, también Dios le dio libre albedrío. Por lo tanto, el ser humano tenía que elegir. Tinha que escolher. Y ahora, E agora, luego que pecó, logo de pecar, perdió la vida eterna, deu a vida eterna. pero todavía tiene la responsabilidad delante de Dios Mas ainda tem a responsabilidade perante Deus, en esta vida temporera essa vida temporária, de elegir de escolher entre el bien y el mal, entre o bem e o mal. entre servir a Dios De servir a Deus o no servirle, ou não servir a Deus. porque tiene libre albedrío. Ele é livre arbítrio. Y Dios le dice al ser humano Deus disse ao ser humano que ha puesto delante de él e colocou diante dele el bien y el mal, o bem e o mal, la vida y la muerte, a vida e a morte. y le recomienda E recomenda, que escoja el bien. Dice, sigue diciendo: continua dizendo, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. por quanto te ordeno hoje que andes ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Y el verso 19 de este mismo capítulo 30 de Deuteronomio dice, llega adelante: 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, e que tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tú e tua semente. Ahí tenemos la recomendación de Dios, Aqui temos a recomendação de escoger la vida. escolher a vida. Y ahora E agora, no podemos não podemos criticar a Adán y a Eva. criticar Adão e Eva. Eso es historia de la vida de ellos. A vida deles Ahora nos toca a nosotros. corresponde a nós. ¿Qué le gustaría a usted que Adán y Eva hicieran en aquel tiempo? O que você gostaria que Adão e Eva fizessem naquele Que no comieran del árbol de ciencia del bien y del mal, sino que comieran del árbol de la vida. Pues eso mismo que a usted le gustaría que ellos hicieran, hágalo usted, porque ahora le corresponde a usted y a mí escoger la vida, escoger el árbol de la vida eterna, para vivir eternamente en el reino de Dios.
¿Y ahora cómo podemos escoger? E agora, como podemos escolher? Nosotros. Nós. Veamos Vamos ver. en Jeremías capítulo 21, Em Jeremias capítulo 21, nos habla algo también nos fala algo também con relación em relação a lo que Dios ha hecho ao que Deus tem feito para el ser humano. para o ser humano. Y vamos a leerlo también Vamos ler também, porque queremos tener un cuadro claro porque queremos ter um quadro claro para comprender para compreender nuestra responsabilidad a nossa responsabilidade delante de Dios. perante Deus. Capítulo 21, verso 8 dice: Capítulo 21, versículo 8 diz: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Y ahora, E agora, por lo que hemos estado viendo, temos estado vendo todos queremos que todos queremos la vida eterna. a vida eterna. En el capítulo 12, verso 7 del Apocalipsis dice: No capítulo 12, versículo 7 do Apocalipse diz: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Y ahora, E agora, el ser humano nuevamente tiene la oportunidad tem novamente a oportunidade que tuvo Adán y Eva de comer del árbol de la vida. de comer da árvore da vida. El árbol de la vida, allá en el huerto del Edén, O jardim do Éden, todos sabemos todos sabemos que es Cristo, que é Cristo, el ángel del pacto, o anjo do Pai, el cual dijo: o qual disse: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, verso 6. capítulo 14, versículo 6. Y también él dijo: yo soy el pan de vida, Sou o pão da vida. y el que come de este pan vivirá eternamente. Eso está en San Juan capítulo 6. Isso está em São João capítulo 6. El árbol de la vida A árvore da vida es Cristo. é Cristo. No es que hay un árbol literal Não é que é uma del cual usted coma a qual possamos y vive eternamente. viver eternamente. Si fuera así, Se fosse assim, no necesitaríamos a Cristo não precisaríamos para obtener la vida eterna. ter a vida eterna. Recuerden que la Escritura, Lembre-se que a Escritura árboles tipifican seres humanos. representa os seres humanos. La higuera, A figueira, que representa al pueblo hebreo. ¿Ve? o povo hebreu, También la Escritura nos dice a Escritura também nos diz que el justo que o justo es como árbol é como uma árvore plantado junto a aguas de reposo, plantada junto a correntes de água. que da su fruto a su tiempo Dá seu fruto a seu tempo, y su hoja no cae. cuja folha não cai. También Também, encontramos, eso está en el isso está Salmo número 1. número 1. Y junto a las aguas, E juntamente eso nos habla del Espíritu de Dios. isso fala do Espírito, Recuerden que Cristo, hablando de las aguas, que Cristo falando das águas, refiriéndose al Espíritu Santo, dijo: referindo ao Espírito Santo, diz: si alguno tiene sed, se alguém tem sede, venga a mí y beba. a mim e beba. Esto dijo Isso diz del Espíritu que habían de recibir do Espírito que haviam de receber, los que creyesen en Él, los que creerían en Él. creriam nele. Pero dice Mas diz, que de su interior correrán ríos de agua viva, do seu interior fluirá rios, hablando del Espíritu Santo. falando do Espírito. Pero dice que todavía no había venido el Espíritu Santo, O Espírito Santo ainda não tinha vindo, porque Cristo todavía no había sido glorificado. Cristo ainda não fora glorificado. Eso está en San Juan capítulo 7, versos 37 al 39. 7, versículo 36 ao 39. Cuando nos habla Quando
en el pasaje na passagem del capítulo 4, do capítulo 4, Cristo hablando con la mujer samaritana, falando com a mulher samaritana, le habla también também lhe fala de agua. de água. Cuando él le pide agua Quando lhe pede água, y ella le dice, ela lhe diz: ¿cómo tú siendo judío como você sendo judeu, me pides a mí agua? pede água? Sabiendo que los judíos y los samaritanos no se tratan. Os samaritanos não se tratam. Cristo le dice, Cristo lhe diz: si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él agua y él te daría agua de vida. Vamos a verlo aquí. San Juan capítulo 4, São João capítulo 4, dice, diz, verso 10 en adelante, no versículo 10 em diante: respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água de vida. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Senhor, tu não tens de onde atirar, e o poço é fundo, de onde pois tens água de vida? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e seu gado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Y esa agua que él dará E esta água que ele dará es el Espíritu Santo, é o Espírito Santo, representado también representado também en el agua que le dio na água que lhe deu de la roca allá en el monte Horeb, da rocha lá no Monte Horebe, agua con la cual água com a qual pudo continuar viviendo el pueblo hebreo nós vivemos o povo hebreu, allá en el área del Sinaí. lá na área do Porque sin agua y en un desierto, e no deserto el ser humano no puede continuar viviendo. nós vivemos. También es representado el Espíritu Santo en el agua que le dio de la roca de Cades Barnea, Na água que surgiu da rocha de Cades que hirió Moisés también con la vara. também com a vara. Pues sin el agua, Porque sem a água, el ser humano muere. o ser humano morre. Y sin el Espíritu Santo, el ser humano no puede vivir eternamente. O ser humano não pode viver eternamente. Por lo tanto, todos necesitamos el Espíritu Santo para poder vivir eternamente. Por eso Cristo dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 13, verso 1 al 6, de cierto, te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensó que era nacer otra vez a través de su madre, pero Cristo le dice, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Todos necesitamos nacer de nuevo. Y por consiguiente, necesitamos el Espíritu Santo. Él es el que produce el nuevo nacimiento. Los discípulos del Señor Jesucristo no habían nacido de nuevo hasta el día de Pentecostés. Allí nacieron de nuevo. Y de ahí en adelante se ha estado produciendo el nuevo nacimiento en millones de personas que reciben a Cristo como Salvador. Y así han estado entrando al reino de Dios. Así han estado Tem estado
comiendo del árbol de la vida, que es Cristo, porque todos queremos vivir eternamente. Y no hay otra forma para obtener la vida eterna, sino a través de Cristo. Él mismo lo dijo. Y Él dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él, no morirá eternamente. San Juan capítulo 11, versos 25 al 27. Esta es la ocasión en donde Jesús estuvo hablando con Marta, la hermana de Lázaro, cuando fue a resucitar a Lázaro. Y ahora está la vida eterna. Y por consiguiente el nuevo nacimiento para individuos, pero también para naciones. Y para naciones, esto será cuando Dios trate con Israel nuevamente. Será una resurrección. Porque Israel murió, pero va a ser resucitado. Y eso lo dice el mismo Dios a través del profeta Oseas. En el capítulo 6, verso 1 en adelante dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Una resurrección. Así es también con los individuos. Es una resurrección a la vida eterna, porque el ser humano murió allí en el huerto del Edén, murió a la vida eterna. Y ahora Cristo trae una resurrección a la vida eterna de todo ser humano que lo recibe como Salvador. Él dijo: y yo la resucitaré en el día postrero. Espiritualmente, eso ocurre a través de la dispensación de la gracia, desde el día de Pentecostés hacia acá. Y físicamente va a ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo. Y para los que estén vivos, será una transformación. Y entonces todos seremos jóvenes con vida eterna. Porque en vida eterna física, el cuerpo es joven, inmortal, incorruptible, glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo. Eso es lo que Él tiene para todos aquellos que han elegido correctamente. Porque tienen libre albedrío los seres humanos. Por eso se predica el Evangelio de Cristo. Como Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no elige a Cristo, no cree, será condenado. El que elige a Cristo, cree en Cristo y es bautizado en agua en su nombre, será salvo, dice Cristo. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y si Él lo dijo, así es. Es una bendición grande escoger la vida eterna, el cual es Cristo, el árbol de la vida eterna. Yo escogí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y por consiguiente, la angustia existencial con la cual viene el ser humano a la tierra. Porque esa angustia comenzó cuando el ser humano pecó. Y esa angustia trae miedo. Es producto del miedo que tiene el ser humano, porque no sabe de dónde ha venido, no sabe por qué está aquí en la tierra y no sabe a dónde va cuando muera físicamente. Pero el creyente en Cristo sabe que ha venido de donde vino Cristo. El mismo Cristo dijo:
salí de Dios y vuelvo a Dios. Y también Él dice, hablando de las ovejas que el Padre le dio, tuyas eran y me las diste. Y también Él dice que nadie las podrá arrebatar de la mano del Padre. Por lo tanto, esas personas han venido de otro lugar. Han venido de donde vino Cristo. Han venido del cielo. Vamos a ver. Estas ovejas que representan hijos e hijas de Dios no se perderán. Cristo dice, nadie las arrebatará de mi mano. Y también dice, nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahora el capítulo 17, verso 14 de San Juan dice, Cristo orando, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y entonces de dónde son? De dónde es Cristo. Y ahora sí sabemos de dónde hemos venido. Por lo tanto, la angustia existencial se ha ido de todos los creyentes en Cristo. Saben de dónde han venido, saben por qué están aquí en la tierra, están para ser rociados con la sangre de Cristo, a recibirlo como Salvador. Saben que están para recibir el Espíritu de Cristo y obtener nuevo nacimiento, y por consiguiente obtener la vida eterna. Saben por qué están aquí en la tierra y saben a dónde van. Van al paraíso si mueren físicamente y luego regresarán en la resurrección con cuerpos eternos. Y luego iremos a la cena de las bodas del Cordero, a la fiesta más grande que se haya llevado a cabo en el cielo, a la cual yo fui convidado. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. En Apocalipsis capítulo 19 dice que son bienaventurados los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Somos bienaventurados porque hemos sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cómo hemos sido llamados? Por medio de la predicación del Evangelio del Reino de Cristo, por medio del Evangelio de Cristo, por medio del Evangelio de la gracia. Hemos sido convidados para ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Por eso encontramos en las parábolas que Cristo menciona de un padre de familia que hizo fiesta o cena de boda para su hijo. No quisieron ir a esa cena de boda los que fueron convidados. Y entonces mandó a su siervo, que es el Espíritu Santo, a ir por todos los caminos, todos los lugares, ciudades y aldeas, llamando gente para entrar a la casa, que es la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, para la gran cena, la cena de boda del Hijo de Dios. Y luego regresa el siervo, el Espíritu Santo, y dice, se ha hecho como mandaste. Y todavía hay lugar. Y ahora en este tiempo es que esa parte tiene cumplimiento.
Se ha estado predicando el Evangelio de Cristo en todo el mundo por estos 2000 años que han transcurrido. Esa es la invitación para la cena de las bodas del Cordero, para la fiesta de boda, o sea, para unión del ser humano con Cristo, para unión de la iglesia del Señor, que es la esposa del Cordero, con Cristo, el Hijo de Dios. Y todavía hay lugar. Por lo tanto, todavía se predica el Evangelio en el llamado final para completarse la casa de Dios, la familia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos viviendo un tiempo pero que muy importante. Estamos viviendo como en el tiempo de Adán y Eva en el huerto del Edén. Por eso es que la Escritura nos habla que Cristo es el segundo Adán. Y la iglesia viene a ser la segunda Eva, para tener hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios, por medio de Cristo, que está en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, reproduciéndose en hijos e hijas de Dios. Esa es la familia de Dios, los hijos e hijas de Dios, que han comido del árbol de la vida, sin nadie obligarlos. Porque el que tiene libre albedrío tiene la responsabilidad de elegir entre el bien y el mal. Tiene la responsabilidad de elegir entre el árbol de la vida o árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, todos aquellos que han elegido a Cristo como su único y suficiente Salvador, han estado comiendo del árbol de la vida eterna y por eso vivirán eternamente con Cristo en su reino. Y yo soy uno de ellos. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación de los judíos o del judío primeramente, y también para el griego, y también para todos los gentiles. Por lo tanto, estando el ser humano en el huerto del Edén nuevamente, pero no en el huerto del Edén, del territorio donde estuvo allá, sino en la misma condición en que se estaba allá, frente a la vida, que es Cristo, o la muerte. El que no escoge a Cristo como Salvador pierde la esperanza o no tiene esperanza de vivir eternamente. Porque la esperanza nace cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador. Cuando escucha el Evangelio de Cristo siendo predicado, nace la fe de Cristo en el alma. Porque la fe viene por el oír la palabra, el Evangelio de Cristo. Y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si hay alguna persona que ha confesado a Cristo como Salvador, lo ha recibido como Salvador, ha sido bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, le tengo buena noticia: usted tiene vida eterna. ¿Y quiénes son esas personas? Todos nosotros que estamos aquí presentes, y ustedes que están en otras naciones escuchando esta conferencia a través del satélite Amazonas o de Internet. Todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, tienen vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará
de la mano del Padre. Nadie las arrebatará de la mano de Cristo, ni del Padre. Eso lo dice Cristo. San Juan capítulo 6, versos 27 en adelante. En donde también dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por lo tanto, están seguras esas personas representadas en ovejas, están en las manos del Señor. Y por consiguiente, desapareció la angustia existencial. Estamos seguros en Cristo. Viviremos eternamente con Él en su reino. Y cuando lo establezca aquí en la tierra, estaremos ahí también, en cuerpos eternos, jóvenes y glorificados. ¿Y quiénes son esas personas que van a estar ahí con Él? Todos nosotros. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador y está aquí presente o a través del satélite en algún país y ha nacido la fe de Cristo en su alma, puede en estos momentos dar el testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como único y suficiente Salvador. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra, el Evangelio de Cristo, y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora tiene la oportunidad de confesar públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador. Recuerden que Él dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero también dice: pero el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. San Mateo capítulo 10, versos 32 al 33. Y también de eso nos habla en San Marcos capítulo 8, versos 36 al 38. O sea que por cuanto el ser humano tiene libre albedrío, tiene la responsabilidad de decidir, de escoger entre el bien y el mal, entre la vida eterna y la muerte, entre existir eternamente con Cristo en su reino o dejar de existir. Si solamente se conforma con esta vida terrenal, que a la mayor parte de las personas le dura hasta menos de 100 años, si se conformó con ese tiempo, esos años de vida, nada más, pues no tiene esperanza de vivir eternamente. No quiso la vida eterna, y la vida eterna es la más importante, y está disponible para todo ser humano, y le toca al ser humano elegir. La decisión más grande que el ser humano hace es una sola, la más grande. Aunque el ser humano hace muchas decisiones en la tierra, decide estudiar, decide trabajar, decide enamorarse, decide casarse, decide tener hijos, decide formar, pues, por supuesto, un hogar, decide trabajar. Son grandes decisiones en la vida del ser humano, pero ninguna de esas decisiones coloca al ser humano en la vida eterna. Hay una sola decisión que coloca al ser humano en la vida eterna, y es recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Y eso es comer del árbol de la vida, que es Cristo, nuestro Salvador. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad
de Boa Vista y en todas las ciudades del Brasil. Y nos está llamando. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Él les conoce a todos ustedes que están aquí y los que están en otras naciones. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está hablando por medio del Evangelio. Se está llamando para darte vida eterna. Él te ama a ti y a mí. Y Él quiere que tú vivas eternamente. Pero a ti te toca la decisión. Porque Dios te dio libre albedrío. Y por lo tanto, tienes la responsabilidad de elegir. Y Él recomienda que escojas la vida. Que escojas la vida eterna. Que escojas a Cristo, que es la vida eterna. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, verso 6. No hay otra forma de llegar a Dios. Es a través de Cristo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando para darte vida eterna. En todas las naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo también, para que queden incluidos en la oración que estaremos haciendo por todos los que están viniendo a los pies de Cristo para recibirlo como único y suficiente Salvador. Si esta vida terrenal es tan buena, ¿cuánto más la vida eterna? No habrá preocupaciones de que si nos saldrá alguna arruga por el rostro o si nuestro cuerpo se va a poner viejo. En el cuerpo eterno no habrá esas preocupaciones. Seremos jóvenes para toda la eternidad. Pero mientras estamos en este cuerpo, aprovechamos bien el tiempo sirviendo al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo para que queden incluidos en la oración que estaremos haciendo. Con nuestras manos levantadas al cielo y nuestros ojos cerrados, los que están presentes y los que están en otras naciones, los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino.
quiero vivir contigo eternamente en tu reino. Sálvame, Señor. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes le han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Ustedes me dirán: quiero ser bautizado en agua en su nombre lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. El mismo Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Y si Cristo fue bautizado, cuanto más nosotros necesitamos ser bautizados. Es un mandamiento de Cristo el bautismo en agua. En el bautismo en agua nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Y cuando es sumergido en las aguas bautismales por el ministro, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando es levantado de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Tan simple como eso es el bautismo en agua. Por lo tanto, bien pueden identificarse con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo al ministro Israel en estos momentos para que se indique hacia dónde dirigirse para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca con ustedes el nuevo nacimiento. Y ustedes que están en otras naciones también pueden ser bautizados, ustedes que han recibido a Cristo como Salvador en estos momentos. Nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Continúen pasando una tarde feliz, llena de bendiciones de Cristo, nuestro Salvador. Graças a Deus por essa grande festa. Saiba de uma coisa: há regozijo no céu quando as almas recebem a Jesus Cristo como nosso Salvador. E nós temos local para as damas, para os cavalheiros, temos roupas preparadas para vocês. Não terão que molhar suas roupas, está tudo preparado esperando por vocês. Nós estávamos esperando por vocês. É hora de selar sua bênção e receber a vida eterna e entrar no reino do Senhor Jesus Cristo. Enquanto faz os preparativos para o